Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Pues nada, aquí estamos para hablar de cositas LGTB y es que estamos en el momento, estamos en el mes, estamos hoy aquí con Nix en esta zona de alto orgullo. Siempre es de agradecer a una marca como Nix emprender en estos espacios. Nix es una marca que no solo trabaja en pro a los derechos LGTB en el mes del orgullo. Es una marca que trabaja durante todo el año y eso es súper de agradecer para un creador como yo, que representa una disidencia y una interseccionalidad. Es muy guay trabajar con una marca que sientes que te apoya y te respalda durante todo el año. Y hoy estamos aquí precisamente para hablar, para irnos del offline al online y cómo repercute el odio y las agresiones LGTB-fóbicas aún a día de hoy. Nix tiene un movimiento, una forma de ayudar al colectivo muy activa, que es la iniciativa Proud Allies for All. Perdón, disculpe, aprende con tu buen inglés. Partiendo de esta base. Básicamente, Nix quiere hacer una red de aliados por todas partes donde Nix está presente. Ya en 2022 empezó aquí en España, porque Nix está muy presente aquí en España, trabajando con muchas personas que representan diferentes interseccionalidades, y empezó a colaborar con FELGTB, que es la Federación Española LGTB. Hizo un programa Yes We Trans que se basaba en formar a 18 personas trans con becas FLGTB, que básicamente la inquietud de esto era hacer proactivo una mayor inserción de las personas trans en entornos laborales. Ahora, en 2023, la donación de Nix a FLGTB ha subido en un 27% y ya no solo se ocupa de la causa trans, que no la hemos dejado de lado en ningún momento, sino que ocupa una globalidad de todas las letras y todas las interseccionalidades del colectivo. Ya ese vaso no hay que fregarlo. Básicamente está haciendo un montón de iniciativas, como por ejemplo la línea Arcoiris, que es un teléfono de asistencia para todas las personas LGTB, aliados que necesitamos ayuda o asistencia en torno, hemos sufrido una agresión en redes o lo que sea, esta zona de alto orgullo que va en contra de las agresiones LGTB-fóbicas, y también, por ejemplo, tendremos presencia desde Nix en la marcha del Pride con una carroza para celebrar la diversidad, el amor igualitario, pero también para rememorar y para reivindicar nuestros derechos que aún a día de hoy son muy necesarios. Por esos derechos, un aplauso, por favor. Y empezamos esta ponencia, esta mesa redonda, dando la bienvenida a Niurka Guibaja, que es vocal de FELGTB y nos va a contar cómo es a día de hoy la situación en cuanto al acoso y la violencia estructural que sufrimos las personas LGTB, y nos va a hablar también un poquito de algunos consejos cómo podemos mejorar eso desde nuestra posición. Un aplauso para Niurka, por favor. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar Siéntate aquí. por aquí. Muchísimas gracias. Ay, qué alegría estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes para contarnos? Porque yo creo que está muy guay hablar de esto, ¿no? De cuál es la realidad, pero siempre ponerla sobre sólido con datos reales. Creo que es súper necesario porque las cosas toman importancia cuando sabemos cuál es el impacto real. Sí, yo lo primero agradecer por estar aquí y qué alegría que se esté tocando este tema, porque creo que a veces no somos conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene hablar del ciberbullying, del ciberacoso, que sufrimos muchísimas personas, ¿no? Entonces, creo que es importante que hablemos de esto, sobre todo cuando hablamos del colectivo LGTBI+, ¿no? Y pues gracias también por el apoyo de Nix, por todo el trabajo que estamos realizando, porque yo creo que la lucha contra la LGTB-fobia y la transfobia en general es una lucha que todos tenemos que hacerla, ¿no? Yo les he traído algunos datos, les he puesto aquí esta imagen, que además es una imagen histórica, porque como saben, este año se ha aprobado una ley. ¿Y esta ley qué implica? Implica protección de todos nuestros derechos. Hay una frase que yo siempre repito, que es: no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Yo creo que queremos vivir en igualdad de condiciones. Y cuando no tenemos una ley, no tenemos esta protección, ¿no?
Pues en esta línea, a ver si esto funciona. Verde. Verde. Verde, que te quiero verde, justo. Eso es. Hay algunas diferencias a veces cuando se habla de ciberbullying o ciberacoso, ¿no? Pero en el fondo creo que ambas responden a esta situación de decir hay una situación de discriminación y hay una situación de acoso, de rechazo, de negativa que muchas veces sufrimos todas las personas. Yo les he puesto aquí algunos conceptos que creo que nos pueden ayudar como a ver más o menos qué es ciberbullying, qué es ciberacoso, pero en el fondo yo creo que es un rechazo y una exclusión de alguien por ser como es, por tener la identidad o la orientación que tiene, ¿no? Hay unos datos que para mí son alarmantes, pero para esto es importante saber que el acoso puede darse de diferentes maneras y hoy nos vamos a enfocar en esta que es el ciberbullying. Que esto no quita que a veces sufrimos otro tipo de agresiones, ¿no? El bullying psicológico, el verbal, el sexual, el social, el moving. Y desgraciadamente muchísimas personas LGTBI+ estamos muy expuestas en el día a día, ¿no? Y para mí siempre me ha provocado como mucha tristeza y mucho dolor cuando dices, me rechazan o me discriminan por ser como soy. Y cuando hablamos del ciberbullying, lo peligroso de todo esto es que detrás de esta agresión o de este ataque, de este rechazo, muchas veces hay un anonimato, ¿no? Y este anonimato se convierte en la carta blanca para poder decir lo que me da la gana, ¿no? Sin poder mostrar el rostro. Dentro de esto se ha sacado un informe recientemente y se dice pues que hay un aumento, ¿no?, de la LGTBofobia, del ciberbullying sobre todo, y desgraciadamente con el colectivo LGTBI+, y las redes sociales se han puesto, fíjense con lo que les pongo ahí, en la tercera posición, concentrando el 25,22% de los hechos conocidos. Y yo creo que esto es alarmante. Creo que tenemos que tomar conciencia, hay una frase que repito mucho, es ser conscientes de lo inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a este tipo de situaciones que se nos van presentando? Por ejemplo, ¿no? El ciberbullying, según una encuesta que hemos sacado recientemente, estaba en la cuarta posición casi cuando se hablaba de estos insultos, del acoso que se hace presencial, de las amenazas, etc. Entonces, los datos que vamos viendo son alarmantes. Y este tipo de situaciones a veces comienza no solo cuando ya somos personas adultas, que quizá a veces tenemos más herramientas para poder defendernos. El ciberbullying muchas veces se da en entornos donde la gente todavía vive con una situación indefensa, donde no tienes a veces estas estructuras que de una u otra manera te puedan servir para soporte, ¿no? Y como decía antes, hacerlo detrás de un teléfono, detrás de una pantalla, a mucha gente le da como esta credibilidad y esta posibilidad de puedo decirle lo que me dé la gana. Y yo creo que también el salto generacional, por ejemplo, cómo se desarrollan hoy en entornos digitales los adolescentes, da pie precisamente a que todos esos adolescentes sufran este ciberbullying, que es un bullying del cual no se puede escapar. Además, que no es solo que se sufra en el colegio, en clase, sino que al final eso también se traslada a casa. Sí, muchísimas veces, aunque tengas estos espacios de protección físicos, claro, las redes sociales se mueven diferentes entornos. Y aquí vemos, por ejemplo, el 15%, y en este 15% también vamos a ver que hay un 58% de personas trans entre los 16 y 24 años. Yo fíjense que es un margen de edad, yo creo que muy joven, que sí está expuesta a este tipo de situaciones de transfobia, ¿no? Claro, detrás de todo esto está qué hacemos para tomar conciencia y cómo combatimos todo este tipo de situaciones, ¿no? La etapa escolar se convierte en uno de los momentos de mucho más riesgo, por eso siempre decimos la educación es importante y esta educación tiene que empezar desde casa, en los centros, pero también yo creo que en las redes sociales, ¿no? Es decir, qué mensaje transmitimos. Se habla de este 47%, por ejemplo, que ha sufrido situaciones de acoso, de transfobia, las personas trans, que son las que más están expuestas a todo este tipo de situaciones. Y también se habla, según la Agencia Fundamental de Derechos Humanos, del 51 al 52% que han sufrido situaciones de discriminación, sobre todo el colectivo trans y las personas intersex, ¿no? Entonces, y estos resultados yo creo que nos muestran que hay un trabajo grande por hacer, ¿no? En general. La gran pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer ante situaciones de esta, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces cuando vivimos situaciones de LGTBofobia o de ciberbullying,
estamos tan frágiles, estamos tan cargadas a veces por la amenaza, por el miedo, por el ver que se va a ver expuesta nuestra situación, que a veces no nos atrevemos a denunciar, ¿no? Entonces, creo que es importante apoyarnos tanto en personas, en estructuras y en entornos también que nos permitan que nos ayuden a denunciar este tipo de situaciones. Es decir, cuando nos callamos, podemos estar formando parte de esta red que se va alimentando para otras personas también, y creo que lo importante es atacar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo, de hecho, que en este tipo de situaciones estamos hablando de violencia y es muy importante no mostrarnos imparciales, que no ejerzas tú esa violencia, pero sí la presencia, si no hagas nada al respecto, te convierte en cómplice. Y creo que estamos en un momento y estamos en una situación social en la que no vale ser imparciales, no vale permanecer entre grises y que hay que posicionarse activamente en contra de la violencia. Sí, por ejemplo, yo estaba viendo esta mañana y decía, claro, el caso de las gemelas estas en Barcelona Mm, ha sido una situación muy constante que aunque a veces puedas tener, no solo en este caso, sino en muchos otros, el apoyo del centro o el apoyo de la familia, de tu entorno, muchas veces no sabemos qué se está tejiendo en las redes sociales, ¿no? Ha habido personas que al sufrir situaciones de ciberbullying, ciberacoso, han estado en situaciones sumamente depresivas, de desgaste mental, de desgaste psicológico, físico, y en algunos casos, tristemente, esto puede llevar al suicidio. Entonces, creo que este momento es muy importante para decir, oye, ¿cómo lo he vivido yo? ¿Qué he hecho? Pero también para unir fuerzas, que ya no creo que es una responsabilidad del colectivo LGTBI+, sino también una responsabilidad de la sociedad, ¿no? de Es decir, todos. cómo combatimos este tipo de situaciones. Y ahí creo que es importante incluso crear protocolos, ¿no? Hay muchísimos protocolos en el ámbito físico y estructural, pero en estos momentos se está pensando y repensando, decir, ¿por qué no se empiezan a crear estos protocolos contra el ciberacoso, ¿no? O el ciberbullying? Que yo creo que sería una estrategia interesante, y ahí creo que también es importante cuando se suman organizaciones, cuando se suman empresas o plataformas digitales y dicen hay que bloquear todo aquel mensaje que pueda ser de odio, que pueda ser de ataque o que pueda ser, digamos, de una denigración de la identidad o de la orientación de alguna otra persona, ¿no? Entonces, creo que el trabajo está en la persona que lo hace, en el apoyo que puede encontrar en su entorno más cercano y seguro, en contactar con ciertas instituciones que te pueden apoyar, el apoyo también del sector externo, empresariales, plataformas digital, y creo que detrás de esto tiene que haber una potente situación de decir, hay que denunciarlo, ¿no? Y también creo que hay que lanzar activamente el mensaje de cambiar un poco el foco y yo creo que hay muchas víctimas que se sienten avergonzadas, que se sienten que no son suficientes y por eso están sufriendo ese tipo de acoso. Estas víctimas no lo verbalizan en casa, no se lo cuentan a sus padres y esto lleva a situaciones de salud mental como las que previamente has mencionado. ¿Cómo crees que podemos concienciar a todos esos jóvenes y a todas esas personas que están en pleno desarrollo y están sufriendo de que hay que verbalizarlo y hay que trasladarlo a entornos seguros? Sí, lo que decía antes creo que es importante, ¿no? Es decir, tratar de apoyarte en redes que también te puedan ayudar a salir de este tipo de situaciones. Lo que decíamos en un principio, yo creo que muchas veces cuando vives situaciones de acoso o de bullying o de transfobia, LGTBofobia, te sientes en una incapacidad de poder responder. Entonces, ahí el apoyo de las redes, de contactos cercanos que te puedan ayudar, es importante, ¿no? Por otro lado, también si hay unos protocolos contra el ciberacoso, que para mí yo creo que es una cosa importante que en este momento está sobre la mesa y ojalá que se ponga, esto va a permitir que de una u otra manera yo, que en algún momento tengo una vergüenza o no tengo la capacidad de exponerme a una situación de denuncia, quizás sí pueda denunciar situaciones a través de esta plataforma. Cuando se ven estos datos, hay muchísimas personas que, sobre todo el colectivo, que no se atreven a denunciar, porque cuando vas a la denuncia, muchas veces te ves expuesto a una situación que de repente dices, yo no quiero verme expuesta a esta situación, no quiero que se haga un escándalo. Y otra cosa también que pasa es que a veces cuando haces este tipo de denuncias no se termina de escuchando o de haciendo eco real aquello que has denunciado, ¿no? Parece que de ser víctima te conviertes en una situación de todo el mundo pone el foco sobre mí. Por eso creo que es importante decir,
una plataforma, los contactos más cercanos. También creo que la educación es muy importante porque esto luego te permite también identificar qué es bueno y qué no es bueno, qué está pasando ya o está transgrediendo los límites que están atentando contra mi identidad o mi orientación, ¿no? Sobre todo para todo el colectivo, que yo creo que esto es muy vital. Y precisamente con un montón de vivencias reales sobre lo que sigue sucediendo a día de hoy en redes, vamos a proseguir. Hasta aquí, Niurka, muchísimas gracias de verdad por tu presencia y por habernos mostrado tanta de tu sabiduría. Y vamos a despedirla con un fortísimo aplauso, por favor. Muchas gracias. Y ahora sí, por favor, encantado, cariño. Y ahora sí, por favor, que entren los demás ponentes. Por aquí, chicos. Y ahora, aplauso para ellos, por favor. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Mirad que hay gente chulísima. Venga, Isra, mi amor. Estoy llegando, estoy llegando. Bueno, pues aquí estamos, rodeado de toda la gente chula que se puede tener. Empezamos por Marta. Marta viene a darnos un punto de vista súper interesante. Ella no es creadora de contenido, ella viene a hablarnos como parte del programa Yes We Trans de NIX, de cómo es ese proceso de inserción para las personas trans. Paps, una persona increíble, sin duda alguna, viene a hablarnos de cómo es, desde su perfil de hombre gay, ocupar espacios desde la no normatividad física. Por aquí seguimos con una chica cis preciosa, Carla. Ella viene a hablarnos de su perspectiva como mujer lesbiana en el panorama de TikTok España, que no hay muchas realidades que se visibilicen como mujeres lesbianas. Isra, que viene a hablarnos desde su perfil de la disidencia a nivel expresión del género. Tenemos a Elena, que es un perfil interesantísimo, es policía nacional, que forma parte de la LGTBI Pol, que ahora nos va a contar qué es esto. Y Dani, por último, que viene a hablarnos de su realidad como hombre trans. Bueno, chicos, después de esto, qué de cosas he dicho, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, si no nos importa, con Elena y explicándonos qué es esto de la LGTBI Pol, que cuando lo he descubierto me ha parecido súper interesante. Bueno, somos una asociación formada por todas las policías que existen en España, bien sean locales, autonómicas, nacionales, Policía Nacional, Guardia Civil. Y bueno, nos denominamos agentes de la autoridad por la diversidad. ¿Por qué? Porque estamos totalmente sensibilizados en cuanto a la problemática que surge por el mero hecho de ser diferente, en cuanto al género, en cuanto a la orientación. Y queremos mejorar las cosas. Desde el principio surgimos debido a ello, porque nos dimos cuenta, nos hicimos conscientes de la enorme carencia que existía de formación, de conocimiento en materia de diversidad, prejuicios que había que andar pues eso, lidiando con ellos, había que reducirlos y se requería mucha formación. Existía ya un protocolo contra los delitos de odio, pero tampoco había mucha difusión de este protocolo y era una herramienta muy útil para llevar a la práctica. Entonces, nos constituimos con la idea de que mejoraran las cosas, también al mismo tiempo mejorar la relación de la policía con el colectivo, porque sabíamos que había pues eso, un poquito de tensión por ambas partes, unos porque llevan mucho, han aguantado mucho durante mucho tiempo, y bueno, la confianza se pierde de una forma muy rápida, pero es muy lenta de reconquistar. Y entonces dimos ese paso al frente diciendo, se acabó, vamos a reconquistar esta confianza y vamos a mejorar las cosas dentro de los cuerpos y en la sociedad, en la medida en la que pudiéramos aportar. ¿Estos protocolos que mencionas también abarcaban o contemplaban delitos de odio online, es decir, agresiones a través de redes? ¿Lo contemplaban? Había toda una serie de articulados en relación a eso, precisamente. Refería todos los articulados que había en el Código Penal relacionados con
con esta materia, ¿no? Pues una vez que veamos también cuáles han sido nuestras diferentes experiencias, vamos a hablar de cómo podemos nosotros como afectados hacer uso de las instituciones que están ahí para respaldarnos y muchas veces no tenemos ni idea de cuáles son esos protocolos que pueden ayudarnos a solventar este tipo de circunstancias. Marta, formas parte del programa Yes We Trans, que es, como he comentado antes, estas becas de formación en pro a la inserción de las personas trans en territorios laborales. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con todo esto, por favor, y en qué situación actual laboral te encuentras. Vale, pues la plataforma Yes We Trans básicamente es una plataforma de inserción laboral para personas trans en la cual, en mi caso, por ejemplo, cuando ninguna empresa me abría la puerta o yo no encontraba trabajo y yo estaba empezando quizás mi transición social, laboral, todavía cambiando la documentación y tienes muchos frentes abiertos y dices, necesito a alguien profesional que sepa de estas cosas y que me eche una mano, ¿no? Entonces, cuando encontré lo que es el programa Yes We Trans, me abrió completamente todas las puertas a decir, existen empresas y existe gente ahí fuera que sabe tu realidad y cuando te va a entrevistar vas a ver tu realidad, no vas a tener que dar explicaciones, te va a hacer las cosas de una manera muy, muy cómoda y vas a poder integrarte sin nervios, sin miedo. Es que en mi DNI va a poner una cosa y en la seguridad social va a poner otra, que va a poner en mi ficha, en mi tarjeta de empleada en la tienda. Todo este tipo de cosas, gracias al programa, se gestionan de una manera muy eficiente y cuando una entra a trabajar lo tienes todo medianamente bien hecho. Entonces es mucho más fácil entrar al trabajo, al mundo laboral y empezar un poco tu carrera, ¿no? Pero también, precisamente, sabiendo que la inserción laboral de las personas trans es sumamente difícil y complicada, por el CIS-passing, por el currículum, por las dificultades que tienen para acceder a los estudios todas las personas trans. El odio ahí entra en cuando tú estás intentando crear tu vida, intentando conseguir ese trabajo que tú estás luchando por tener y de repente aparece el odio a través de redes sociales. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba firmando un contrato de trabajo indefinido, que para mí era, me va a cambiar la vida, estaba firmando el contrato y el teléfono no paraba de sonarme notificaciones porque había gente que estaba divulgando fotos mías pre-transición, entre transición, haciendo collages con las fotos y pasándolas por grupos de WhatsApp del pueblo de al Y lado. ni siquiera eres, o sea, una persona tan expuesta en redes sociales, o sea, vives esto como usuaria. Como usuario normal, sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Isra, te quería preguntar brevemente, en entornos laborales, teniendo una expresión del género disidente, supongo que vives constantemente situaciones incómodas en torno a, pero eres un chico, eres una chica, cómo te trato, como tal, justificar constantemente, ¿no?, tu identidad de género. Eso es. ¿Cómo interacciona toda esta realidad con entornos profesionales? Pues bueno, cuando empecé, yo antes de empezar en redes sociales, sí que tenía como un trabajo más común, por así decirlo. He trabajado en bares, he trabajado en tiendas de ropa, he trabajado pues en todo un poco, antes de empezar con el tema de redes sociales. Y sí que tenía una apariencia como, no tenía el pelo tan largo, no me maquillaba, no llevaba las uñas. Y aún así, siendo como tan sutil, como reprimiendo un poco la persona que eres, siempre hay gente que está muy pendiente a ti, muy pendiente a lo más mínimo diferente que seas, te va a atacar ahí, siempre. Y siempre he tenido compañeras. A ver, mis experiencias generalmente he tenido suerte y han sido casi todas buenas, pero sí que he tenido algún encuentro en el trabajo, el de llegar y preguntas incómodas y mira qué chica ha entrado nueva al trabajo, ¿te gusta? Tal. Y esto un poquito... No, punto. Claro. Por favor, basta. Hemos vivido en redes sociales precisamente tu transición estética, ¿no? Eso es. ¿Cómo has llegado a este punto? ¿Cómo ha interaccionado precisamente tu comunidad? ¿Cómo, a la vez que iba creciendo? Todas estas preguntas, todas estas incógnitas en torno a tu identidad de género, tu expresión del género, la constante justificación. ¿Cómo has vivido eso, las interacciones con tu comunidad? Pues las he vivido y las sigo viviendo un poco complicado. Incluso gente que me sigue, yo tengo aclarado en mi perfil que soy un chico que se maquilla. Siempre hay gente que pongo una cajita de preguntas o cualquier cosa. ¿Cuándo vas a empezar las hormonas? ¿Cuánto tiempo llevas en hormonas? ¿Para cuándo te vas a poner el pecho? ¿Cuándo te vas a operar? ¿Cuándo tal? Y es como, también yo creo que está muy ligado
a la desinformación y a la ignorancia en este tipo de temas y a la falta de educación sobre este tipo de temas, porque si una persona nace con unos conocimientos, que hay gente muy diversa, que somos todos igual de válides, pues no pasarían este tipo de cosas. Y en redes sociales, pues como estamos al tanto, por ejemplo, Carla, que tiene mucha más experiencia que todos también, son plataformas que le aparece tu contenido a gente que no te sigue. Y hay veces que esta gente no es la adecuada a la que se debería como enseñar tu contenido. Ya. Entonces, pues cuando estábamos en Instagram y todo esto era un poco más sencillo, porque sí, la gente que conoces, la gente que te conoce como más de vista, más tal, pero en cuanto se empezó a poner en movimiento este TikTok. tipo de plataformas que dan, casi todo es bueno, pero sí que tiene esta parte mala de que le apareces a gente que no sabe nada de ti y que no puede reaccionar de la mejor manera posible. Yo creo que lo más interesante al final de tu perfil es crear estar haciendo en pro a crear un nuevo modelo de masculinidad, que no sea el que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De un chico es esto, esto y esto, una chica es esto y esto y esto, ¿no? De repente aparecer tú con nuevos patrones me parece muy valioso, porque al final lanzas un mensaje muy esperanzador para todas esas nuevas generaciones que están en su casa no sintiéndose cómodos o cómodes o cómodas con los patrones establecidos, con lo que se supone que tienen que ser por lo que tienen entre las piernas y les lanzas el mensaje de que tienen la oportunidad de ser quien quieran ser. Total. Hablabas antes de Carla. Carla, ¿qué tal, cariño? Muy bien. Ponías cara como de condescendencia de no puedo más, estoy aquí sustentándome en un hilo. Cuéntanos, por favor, ¿cuál ha sido tu experiencia siendo abiertamente lesbiana, en redes sociales, en la gran red social de la viralidad Claro. TikTok? ¿Cómo ha sido, Yo cariño? llevo muchos años en TikTok, muchísimos, y yo empecé a dar visibilidad al colectivo en 2016-2017. Claro, en esa época era peor que ahora. Antes no estaba tan normalizado, no había nadie, casi nadie del colectivo que diera visibilidad en esa plataforma. En otras a lo mejor sí, pero en TikTok yo fui de las primeras en España en dar visibilidad. Entonces, claro, me comía cada cosa, cada comentario, cada acoso que no era normal. Y es lo que decía, al final tú tenías tu público te respetaba, pero cuando algún vídeo se hacía viral y lo veía gente que no te seguía, bueno, eso ya era... Y encima como yo soy como muy femenina, tienen como el estereotipo de que si eres lesbiana tienes que ser como más masculina y tenía comentarios de todo tipo, ya te puedes Supongo que imaginar. también te afectará desde la sexualización hacia Claro, las mujeres me sentía lesbianas. muy sexualizada, depende del vídeo que hacía ya me decían comentarios, decía, bueno, pues no voy a hacer esto porque si hago esto me van a decir esto. Como que lo tenía muy controlado porque al principio me afectaba bastante. Luego llega un punto que dije, no es mi problema, yo sé que no tengo ningún problema, que yo estoy bien, el problema lo tienen los demás, así que les den, básicamente. Dani, ¿qué tal, cariño? Hola. ¿Cómo ha sido tu exposición en redes y cómo ha sido el mostrar tu proceso, el hablar de ello abiertamente siempre? Al final yo creo que el compartir de nuevo en una red social tan viral que llega a tantas personas, tanto de ti, te deja en una posición a veces un poco vulnerable. ¿Cómo has convivido con todo esto? A ver, es que yo empecé en Twitter compartiéndolo Ujú. y en Twitter la gente es muy mala, pero muy Ya. mala. Entonces, cuando yo empecé a subir vídeos de mi transición, de los cambios de voz, porque me hacía ilusión subirlo, porque sé que a un montón de gente le gusta. Y los verlo. publicas en Twitter. Sí. Llegó un punto que dejé de subir cosas y borré todo porque no paraban de amenazarme, de pasarme la tasa de suicidio de personas trans y decirme que me quedaba poco de vida. Guau. Un montón de insultos súper fuertes. Y ya cuando me pasé a TikTok, decidí volver a subirlo porque vi que había un montón de niños pequeños y yo pensaba en mí y digo, joder, a mí me hubiese gustado que en el colegio me hubiesen explicado pues, lo que yo pensaba que me pasaba, en plan, como si fuese, como para que vean que no es algo malo. Entonces cogí en TikTok, lo volví a subir y como vi que se dio tanto bombo, como si nunca hubiesen escuchado hablar de las personas trans o que existen, de todos los mensajes que me llegaban de odio, pues volví a borrar todo otra vez y ya me decidí a no borrarlo porque entonces sentí que estaba dando el ejemplo a la gente de esconderse y dije, ¿por qué os tenéis que esconder de cómo sois? Y entonces empecé a subir todo otra vez de nuevo. Al final, ese constante de lanzarnos el mensaje de quiénes sois es merecedor de no estar a la vista, ¿no? De estar relegados a los márgenes de la sociedad y ya está. O sea, tu realidad no merece estar expuesta. Paps, cariño, ¿qué tal? Muy bien, Me encantan corazón. tus botas. Gracias. Cuéntanos, hombre con pluma, ¿no? Y de repente cuerpo no normativo, muchas cas. Muchas Cuéntanos. cruces tengo. Muchas cosas. A ver, primero
querría decir que me parecería injusto quejarme del acoso en redes en cuanto a mi perfil, teniendo a esos compañeros que yo sé de primera mano lo que han vivido. Y yo tengo también, como tengo 2 cruces, tengo también un gran como escudo, que es refugiarme en el humor. Al final, un creador de contenido que se dedica al humor, su persona, su sexualidad se releva a un segundo plano. Entonces, ese acoso llega, pero llega de una forma muy suavizada, en casos muy específicos. Y he tenido la suerte también de que, pese a que me dedico a TikTok, la forma en la que funciona mi cuenta no es tanto en una viralidad explosiva de llegarle a personas en plan súper como muy diferentes a mi contenido o a lo que les gustaría, sino que llego poco a poco a la gente que puede encajar más conmigo. Entonces, sabiendo eso y a pesar de todo eso, yo he llegado a complejarme en mi vida, he llegado a tener problemas por cómo me he visto, he llegado a tener problemas a cómo me veo ante el espejo. Y entonces, sin no recibir directamente el acoso, el ver el acoso que le hacen a mis compañeros, también me llega a afectar personalmente, decir, Dios mío, a lo que me enfrento. Como el día de mañana me planteo un vídeo de 10 millones, cuidado. Ya. Y por ejemplo, ya no tanto a lo mejor en interacción con tu comunidad de seguidores, sino precisamente lo que decía, ¿no? El ser un hombre que vive en este sistema donde lo hegemónico es una línea muy finita y todo lo que se salga de ahí. ¿Cómo has interactuado, por ejemplo, a través de aplicaciones de ligar o de redes con chicos a la hora de eso, de vivir tu disidencia corporal? Pues mal, bastante mal. Quiero decirte, yo empecé con que, pues creo que es algo también que es muy común con el resto, cualquier tipo de alabanza de un hombre gay, que a lo mejor fuera incluso de cuerpo normativo, que yo viera, wow, referente, que me diera un mínimo de atención, yo ya estaba loca por él. Y entonces era como mi interacción en ese sentido con gente en plataformas, ya no de ligar o de tales, siempre como muy de admiración, y me ha costado mucho aprender a valorarme, pese a que a lo mejor parte de la sociedad no lo haga. Y en cuanto a eso, también a nivel trabajo, hay muchas marcas que me han rechazado por mi propio cuerpo. Ya no tanto a día de hoy con la sexualidad, gracias a Dios, en este sector cada vez está más ampliado, que también las hay, pero en cuanto a nivel cuerpo también, que no les encajaba por tener una XL. Y era como, wow, fuerte. Quería retomar el tema que tocabas antes, Marta, acerca de las agresiones que sufriste directamente en contra de tu persona, aún no siendo creador de contenido, que esto me parece un punto muy interesante. Al final, las personas que tenemos más seguidores de la cuenta en redes estamos más expuestos. Es tristemente más común que recibamos odio hasta el punto de normalizarlo. Yo, por ejemplo, lo tengo como súper integrado como parte de mi trabajo y consecuencia de mi expresión. Al final eliges quedarte con ello o no quedarte con ello, pero forma parte de nuestra realidad y no podemos estar exentos. Me ha parecido tan increíble que llegaras a ese punto de odio aún no estando tan expuesta. Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, ha habido yo he sufrido como 2 tipos de odio, como persona no conocida, pero lo típico en Twitter, que haces un hilo informativo, sobre todo en la comunidad trans, que nos apoyamos mucho en lo que dice tal persona o que cuenta sobre X cosa y leemos el hilo y se retuitea, llega lejos. De 20 retweets pasa a 500, de 500 pasa a 1000 y esto llega a mucha gente, llega a sectores que todo el mundo sabemos que no son adecuados para la comunidad LGTB, y te empiezan a llegar mensajes de odio, es que tú no eres esto, cállate, palabras muy feas y de ese estilo, ¿no? Y por el otro lado está también un odio que digamos que es un poco más indirecto de gente que sí que te conoce, o por lo menos de vista o de oídas, y intenta hundirte a ti o humillarte a ti en tu entorno social. Y eso es muy negativo porque cuando una persona está deconstruida y está construyendo una vida, digamos, nueva a su alrededor, un entorno seguro, ¿no? Un espacio seguro, de repente te encuentras con que hay gente que te ata una piedra al tobillo e intenta tirar para atrás todo eso que estás construyendo, ¿no? Y a mí lo que me ha pasado precisamente es que alguien en mi Twitter se coló y empezó a tirar para abajo en mi timeline, buscando fotos y tweets antiguos en los que yo a lo mejor hablaba de una situación fea que había pasado con mi familia. La relacionaron esto con política, la relacionaron con determinados partidos políticos. Esto le llegó a mi familia, le llegó a mis padres. Es uno de los motivos por los cuales no tengo relación hoy en día con mis padres.
y es una consecuencia de cómo el acoso digital, tanto sea de gente desconocida como gente que sí que te conoce, aunque está en la sombra, tiene consecuencias en la vida no digital de la persona, ¿sabes? A nivel laboral y sobre todo a nivel psicológico, porque te hunde. Yo a raíz de esta me acojoné, me bloqueé y cerré las redes sociales y mucha gente me decía, es que no vuelves a subir hilos, que nos gustaba mucho hablando de esto y lo otro. Y claro, pensaba, primero es mi salud, ¿no? Estoy empezando un trabajo nuevo y no me puedo permitir tener la cabeza todo el día rayada o aguantando el acoso de que me están llegando capturas de gente que le está enviando a la madre de mi ex la foto de mi DNI cambiado, ¿sabes? De ese estilo. Entonces esto tiene un impacto muy, muy grande cuando estás intentando crecer. Y repito, con lo difícil que es la inserción laboral para personas trans y a sumarle toda esta campaña de odio y de odio en general. Dani, tú, más allá de lo que recibiste en redes por gente, como mencionaba Marta, que no te conocía directamente, tu entorno o personas que a lo mejor no eran tan de tu entorno, pero sí te conocían, de cómo se tomaron esto y el que tú lo expusieras en redes sociales, ¿lo utilizaron en tu contra? Mi entorno siempre ha sido seguro, en plan, sí que es verdad que hasta con mis amigos estuve decidiendo qué nombre me iba a poner masculino y nos estuvimos echando unas risas, pero sí que es verdad que la gente de alrededor, obviamente del pueblo donde estás, que conoces y te conocen, sí se creaban cuentas falsas en Twitter para coger a lo mejor una frase de una canción que yo ponía y ponerla en femenino o decirme que soy una chica, o eso siempre ha estado, en plan, las habladurías del pueblo que nunca me han dicho en persona, obviamente, pero sí han ido cuchicheando o poniéndolo por Twitter o los insultos varios, eso sí me ha pasado y me ha tocado discutir y a mí siempre me ha dado igual discutir. Elena, cuéntanos, porfi, frente a este panorama, que se nos ha quedado un panorama precioso, la verdad, frente a este panorama, ¿cómo podemos actuar nosotros? ¿Cómo nos respaldan las instituciones? Si yo recibo un tuit que literalmente va en contra de mi vida, ¿cómo puedo actuar? ¿Puedo denunciar? ¿Cuáles son los protocolos que tú crees que pueden sobre todo servir más a chavales jóvenes que estén en institutos sufriendo este tipo de acoso? Pues hay varios mecanismos relacionados con la policía. El primero de todos es, podríais contactar con nosotros y nosotros os derivaríamos al cuerpo policial que mejor os vendría según el caso. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos la enorme suerte, que además tenemos una compañera allí, de que exista la unidad de la gestión de la diversidad en la Policía Municipal de Madrid. Entonces, para casos de ese tipo que van por la vía administrativa, no por la vía penal, son muy útiles porque lo agilizan mucho. Incluso cuando tengáis un caso que tengáis que denunciar por la vía penal, en cuyo caso no podéis acudir a la Policía Municipal, tenéis que acudir a la Policía Nacional, si estáis en entorno rural, a la Guardia Civil. Pero si por lo que sea tenéis cierta cercanía a Madrid, esa denuncia la interpondría por dos vías. Porque en el caso de que fallara la vía penal, que a veces los atestados no van todo lo correctamente posible como debería ser leídos por un juez o jueza para que lo considerara el hecho tal y como es, ¿no? Si es un delito de odio, para que no descarten esa posibilidad, que a veces sucede. Una denuncia mal escrita, sin los indicadores de polarización que están en ese protocolo y demás. Por ejemplo, que esa persona represente una interseccionalidad, ¿no? Exactamente. Bueno, los indicadores son unos cuantos. No solamente es la percepción de la víctima de que ha sido atacada por este motivo, sino la percepción de la persona agresora, que muchas veces esta gente no lo sabe. Si vais a la policía y la policía os dice, no, pero es que tú no eres LGTB. ¿Y qué? Pero me han atacado porque lo parezco. Ya. Porque me han percibido como tal. Claro, mucha gente no desconoce esto. Sus propios derechos. Hay personas que son atacadas por pertenecer a un colectivo sin pertenecer a él. Entonces, claro, cuando van a la comisaría, si no conocen este tipo de casuísticas, ni tienen esa información cerca, ni tienen una persona funcionaria que en ese momento controle realmente el protocolo, que esté sensibilizada, que esté bien formada, concienciada y que tenga contacto a diario con esta realidad, porque muchas personas están formadas, pero al no tener contacto con esta realidad, pues mantienen esa distancia
que proviene más que Que nada del yo desconocimiento. entiendo, por ¿no? ejemplo, Elena, que Sí. Isra, por ejemplo, por la imagen disidente que tiene, el llegar a una comisaría, pues puede ser ya de entrada para él una barrera mental el decir, vale, ¿cómo me van a tratar? Ya. O sea, que al final yo Sí, de también... hecho, hace 2 meses o así tuve una situación un tanto incómoda porque estaba en el transporte público y bueno, era muy tarde, yo venía de un evento, venía pues tal cual, así. Y pues con un hombre pues tuve una situación un tanto incómoda y me bloqueé y no supe reaccionar en ese momento porque, como ha dicho Dani antes, pues suelo enfrentarme a la situación y no supe reaccionar y me tocó denunciar y la verdad que cuando vino la policía y eso, lo primero, me sorprendió muchísimo. Lo primero que me preguntaron es cómo te tratamos, qué ha ocurrido, masculino, femenino, pues claro, como iba maquillado, y luego en la comisaría y todo, la verdad que todo fue muy, muy rodado y la verdad que es súper bien. La experiencia de denunciar y me sentí bastante cómodo en ese sentido. Pues me alegro muchísimo de escuchar una experiencia positiva. Desgraciadamente también las tenemos negativas y siempre que hay experiencias negativas, pues imaginaos, vamos a cualquier reunión relacionada con asociaciones LGTBI y ¿por qué la policía? ¿Por qué la policía? Entonces recibimos de todo, ¿no? O sea, al ser LGTBI Pol, todas, digamos, esas praxis que podrían mejorarse nos llegan y tenemos esa información. Lo bueno de tener esta información es la posición en la que nos encontramos, que podemos transmitirlo directamente muy arriba. ¿Por qué? Porque formamos parte de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior. Entonces, cuando nos reunimos en esas comisiones, que hay varias reuniones al año, como mínimo 2, pues ahí ponemos en conocimiento todas estas carencias, todas estas circunstancias que se dan y cómo podemos mejorarlas, dónde hay que incidir. Desgraciadamente, todo va muy lento porque de arriba hacia abajo hay algunas resistencias, porque nos encontramos por un lado con pues, dinosaurios de la Guardia Civil, por otro lado con dinosaurios de la Policía Nacional. Y bueno, pues hay algunas resistencias, pero poquito a poco vamos ahí empujando y va llegando. Hay un programa desarrollado, un programa Tackle de formación desde la sensibilización, que incide muchísimo el plan de acción en ello. Y bueno, desde nuestro punto de vista podría mejorar en cuanto a las personas que se eligen para dar esas formaciones, pero bueno, al menos se está haciendo, aunque sea para cumplir, ¿no? Para cumplir con unos objetivos y ¿no? Con una hoja de ruta, ¿no? Pues de momento se están desarrollando. Pero ahí seguimos incidiendo en la mejora de todo esto. Personalmente, como perfil disidente, creo que es muy conciliador escuchar que hay estas pues acciones proactivas a favor del colectivo y a favor de sensibilizar desde los cuerpos y desde las instituciones. Creo que es muy conciliador de verdad y jolín, pues al final yo era información que no tenía y que creo que hace falta que llegue porque muchas veces yo, por ejemplo, es eso, como perfil que tiene una expresión del género más disidente, que no necesariamente se vincula a mi ropa, sino simplemente a cómo gesticulo, a cómo hablo, siempre tienes miedo de encontrarte en ese tipo de paradigmas y pensar, pues me voy a encontrar con un dinosaurio que a lo mejor me va a discriminar o me va a cuestionar esto que ha sucedido. Por último, quiero cerrar con Carla Paps. ¿Cómo creéis que a nivel usuario, ¿no? Los chicos, chiques que nos ven, que siguen siendo adolescentes, que están en esos contextos de no poder escapar del ciberbullying porque está en clase y luego se traslada a casa en redes sociales, ¿cómo creéis que se puede actuar? Vamos a lanzar ese mensaje conciliador o de conciencia, mejor dicho, a esos jóvenes. Mira, yo tengo el ejemplo más claro. Yo tengo una hermana pequeña de 11 años y yo lo he visto. Lo más importante es la educación, desde pequeñitos. O sea, mi hermana con 11 años tiene una mentalidad que ya le gustarían a muchos con 30 años. Entonces yo lo he visto en eso. O sea, si educas a alguien desde bien pequeño en clase, en casa, lo tienes ya el 90% ganado. Hay que educar a los niños con la mentalidad abierta de que todo está bien, que no hay problema, tú te puedes vestir como quieras, te puede gustar quien sea, y es eso. O sea, yo con mi hermano, por ejemplo, lo veo. Es eso, básicamente la educación. Y Paps, para niños que estén sufriendo, que sean víctimas, que tengan miedo y que no lo estén exteriorizando por vergüenza, por sentirse avergonzados, ¿cómo podemos...? A ver, es algo que a lo mejor no con ciberbullying, pero todos me lo he sufrido. Tengo vergüenza de que soy gay. Sal del armario, amor, no es tan fácil. Las cosas se van poco a poco, pero sí que les mando un mensaje de fuerza de que
cuanto antes lo digan con una persona que sientan confianza, puede ser tu padre, tu madre, un profesor, un adulto de confianza, que tú digas, me va a respetar, me va a entender, te van a apoyar, y esa liberación que sueltas al exteriorizar un problema que tienes te va a ayudar tantísimo. Entonces, para cualquier niño pequeño que nos esté viendo, que digas, joder, lo estoy pasando verdaderamente mal, tú no tienes el problema. O sea, que te estén acosando no es por tu culpa, es por culpa de otra gente que, como ha dicho Carla, no ha recibido esa educación correcta. Entonces, dilo, que hay gente que te estamos apoyando desde aquí. Y que al final hay que lanzar el mensaje activo de ser una persona que está sufriendo acoso en redes sociales. Pues es que es lo que tú dices, es que no es culpa tuya. Si eres menor, tu vida no depende de ti, lo que pasa en tu entorno no depende de ti. Tienes padres, tienes profesores, tienes la directora del cole, que es gente adulta que está preparado psicológicamente y que están ahí porque son puestos de poder que están para que nos ayuden, para pedir ayuda. Tienes 14, 15 años, tienes miedo, estás asustada, asustada. Es normal, pero de verdad no depende de ti. No depende de ti porque tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Solo la tiene el agresor. Entonces, tira de la gente de tu entorno que va a protegerte, porque tu padre, tu madre, tu profesor solo van a mirar por tu bien y solo van a hacer a que esa situación acabe. No estás solo, el instituto es una etapa muy cortita y muy insignificante de tu vida y de verdad que va a estar todo bien, ¿vale? Va a estar todo bien. Esta situación actual solo define un momento muy específico y hay salida. Pide ayuda porque va a haber un montón de gente que va a estar dispuesto a ayudarte. Con este mensaje cerramos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Muchísimas gracias a Nix por haber organizado esta mesa redonda, por visibilizar estos temas que son tan necesarios aún a día de hoy. Y nada, chicos, la siguiente vez que nos vemos es en la carroza, en el Pride, en la gran carroza de Nix, pasándonoslo bien y celebrando el amor igualitario. Y cerramos con un aplauso para todos ellos, por favor.